todos, los saluda Carlos Alfonso Willes Barrera, el profe Willis. Les estoy hablando desde la ciudad de Medellín y hoy me encuentro muy contento de poder hablarles acerca del enfoque del paciente con tiroiditis. Para quienes no me conocen, soy miembro de la Asociación Colombiana de Endocrinólogos, docente de la Universidad de Antioquia en la sección de endocrinología de adultos. Trabajo en el San Vicente Fundación hace ya 16 años. Ante todo, creo que soy un médico de corazón, apasionado por la tiroides, que sabe armar el cubo Rubik y ante todo, amigo y servidor. Antes de iniciar esta conferencia, quisiera dar un agradecimiento público a la doctora Valentina Agredo, ella fellow del Servicio de Endocrinología de segundo año, quien generosamente me ha ayudado a preparar muchas de las diapositivas que aquí voy a presentarles en el día de hoy. Yo creo que uno aprende con los casos clínicos y definitivamente estas historias se le quedan a uno guardadas. Hombre de 40 años, consulta por cefalea, malestar general, debilidad muscular, fatigabilidad con el ejercicio, palpitaciones, insomnio, adelgazamiento de 2 kilos de manera involuntaria. Se le confirmó una prueba positiva para COVID hace un mes y había tenido aislamiento por 7 días. Dentro de la persona que lo ve dice, suena como a posibilidades de tirotoxicosis y le pide una prueba de función tiroidea que demuestra una TSH suprimida 001 con una T4 libre por encima del rango de referencia. En el examen clínico el paciente no tiene exoftalmos, su tiroides es palpable sin un dolor marcado, sin un nódulo diferenciado ni adenopatías en la cara lateral del cuello, pero sí tiene piel caliente y temblor distal en las manos. Vamos a hablar entonces de tiroiditis y específicamente de tiroiditis subaguda. Sabemos que este es un trastorno tiroideo heterogéneo, donde hay una gran inflamación de esa glándula tiroides que tiene una hormona preformada y que puede tener múltiples etiologías, pero que ese es el reto de poder diferenciar cuál es la posible causa y tratamiento. ¿Qué es lo que podemos decir? Que hay un exceso de hormona circulante con las manifestaciones clínicas de ese exceso y que usualmente después va a pasar a una fase donde todo irá lento, un hipotiroidismo transitorio, para llegar en la gran mayoría de los casos, 85%, a estar eutiroideos nuevamente. Las vamos a dividir en dos grandes grupos, las que duelen y las que no duelen. Por el tiempo de evolución, vamos a decir que sean agudas, subagudas o crónicas. Y aquí hago una diferencia grande. La tiroiditis crónica es la misma tiroiditis linfocítica o tiroiditis de Hashimoto, tiroiditis linfocítica crónica, tiroiditis autoinmune. Pero aquí hoy me voy a dedicar más que todo a la de la manifestación con tirotoxicosis, es decir, a las formas subagudas principalmente. Pueden tener una etiología autoinmune o no autoinmune, siendo principalmente en la que me enfoco hoy causas postvirales como la tiroiditis subaguda o tiroiditis de Kerbein clásicamente. Si duelen, yo tengo que enfocarme en la tiroiditis subaguda de Kerbein, en las formas infecciosas o supurativas, ocasionalmente las formas de postradiación y las de trauma. Pero si no duele, es la forma de tiroiditis linfocítica o silenciosa, donde hay una base autoinmune, la donde está la fase de posparto también con un componente autoinmune, medicamentos o unas formas fibrosas con una tiroides gruesa, dura, leñosa, parece una piedra, que es la tiroiditis fibrosa o tiroiditis de Riedel. Las formas agudas dijimos que podrían ser infecciosas y básicamente pienso en formas bacterianas, aunque micóticas, radiación o amiodarona, en las subagudas postvirales, que podrían ser también formas asintomáticas y TBC, y en las crónicas la autoinmune, la tiroiditis de Riedel, parasitaria y eh, aquí traumática. Ojo con esto. Los síntomas de estas formas de tiroiditis, y diríamos, fíjense que tiene divisiones, dijimos, duele o no duele, tiempo de evolución. Entonces yo podría decir grandes grupos de tiroiditis granulomatosa subaguda de Kerbein,
tiroiditis indolora o tiroiditis silenciosa, tiroiditis linfocítica, tiroiditis posparto que tampoco duele y que tiene una base autoinmune, amiodarona, radiación o posyodo radioactivo y por palpación agresiva. ¿Cuál es la característica? Yo tengo preformada mínimo hormona para 40 días. Si se inflama mi glándula y libera la hormona, ¿qué va a pasar? Va a tener una circulación mayor de la T4, predomina la T4 sobre la T3 y ojo con esto, es una gran clave porque en la tiroiditis subaguda se libera la hormona preformada. Cuando un paciente tiene una enfermedad de Graves, tiene una tendencia a predominar la producción de T3 sobre T4 o al menos ser muy equivalentes. En este caso, una gran pista es mucho más T4 que T3 circulante, con la consecuente supresión de la TSH y las manifestaciones comunes de tirotoxicosis que bien podrían ser las mismas que yo viera en un hipertiroidismo o en un nódulo autónomo o en un bocio multinodular tóxico, porque finalmente es el exceso de hormona circulante que va a llevar a la taquicardia o a la cefalea o a la hiperdefecación o a la sensación de disnea o la fatiga o el paciente que tiene ansiedad o el paciente que podría tener como esa mirada asombrada, el calor, la debilidad muscular. Entonces, fíjense que estos son síntomas comunes. ¿Predominan qué? La pérdida involuntaria de peso, la taquicardia, el calor, el temblor. Otra pista dentro de este enfoque, ¿cómo están los ojos? Paciente que tiene una tiroiditis subaguda, característicamente sus ojos se ven bien, pero por lo menos el 50% de los pacientes con enfermedad de Graves tienen una orbitopatía evidente, clínica. Entonces, ojos con exoftalmos, edema palpebral superior, TSH suprimida, tiroides palpable aumentada, orientan a un Graves. Tiroides pequeñita, ojos normalitos, corta evolución, voy más por tiroiditis y especialmente si es doloroso. Ya lo mencionaba con el tamaño. Si usted va a palpar la tiroides, podría haber una forma asimétrica por el fenómeno inflamatorio, ocasionalmente similar a un nódulo tiroideo, pero característicamente sensible o doloroso. Usualmente en la tiroiditis subaguda es una tiroides pequeña, digamos sin una asimetría marcada, pero a veces es tan grande el fenómeno inflamatorio que podría ser como una forma nodular que disminuye y luego podría aumentar en otro tamaño, entendiendo que puede haber migración del proceso inflamatorio dentro de la tiroides. Diferente a lo que pasa con un paciente que tiene Graves, que puede tener una tiroides aumentada de tamaño de manera difusa, no dolorosa, o el paciente que tiene un bocio multinodular con características de nódulos más grandes, más o pequeños, que dan esa consistencia totalmente irregular. El tiempo de evolución de los síntomas de la tirotoxicosis también me va a ayudar a mí mucho. En las formas de tiroiditis, especialmente aguda, subaguda, menos de 3 meses de evolución. Si a usted le llega un paciente que tiene todas esas características de tirotoxicosis, lleva más de 3 meses, me voy orientando mucho más hacia un hipertiroidismo primario. Habrá que saber la etiología, si es el Graves, que sería el más común, o un nódulo autónomo o un bocio multinodular. Pero aquí, corto tiempo de evolución, paciente con síntomas de tirotoxicosis, dolor en la palpación, irradiado al oído, a los dientes, antecedente de infección viral. Préstele mucha atención, pienso primero como mi primera opción es una tiroiditis subaguda, especialmente porque hay un antecedente viral. La gamografía de tiroides es una prueba que me ayuda a diferenciar la captación o el funcionamiento de la tiroides. Si bien la gamografía con yodo habla de forma y función, diríamos que el tecnesio 99 también nos habla de esa morfología y hay una buena correlación con la gamografía con yodo, al menos en la gran mayoría de los casos. ¿Qué es lo que yo esperaría encontrar? Que si la tiroides está inflamada por un fenómeno, digamos, reciente, viral, va a estar mala la captación, va a estar disminuida la captación.
Y estos serían los posibles patrones que yo tenga. Abajo, a mano derecha, tiroiditis subaguda. Fíjense que hay un silencio de captación. Mientras que en el hipertiroidismo hay un exceso de captación. Llámese difuso, como en el Graves, localizado único, como en el nódulo autónomo, o múltiples nódulos, como en el bocio multinodular. Entonces, en el primer caso vimos manifestaciones de tirotoxicosis, antecedente de evento viral, viene se le confirma la TSH suprimida, estamos diciendo una tiroiditis subaguda, etiología postviral, y vamos a tener en cuenta qué voy a hacer después con este paciente. Vamos a complementarlo en este segundo caso, es una mujer de 55 años. Ella consulta por dolor en el cuello de 20 días de evolución, sensación de aumento de la tiroides, tiene una TSH suprimida con una T4 francamente incrementada. El médico muy juicioso o la médica muy juiciosa que evalúa a la paciente le dice, ve, vamos a hacer una serie de exámenes, yo te doy las órdenes, pero mientras tanto te me vas a ir tomando estas pastillitas. En retrospectivo todo es mucho más fácil. A la paciente, muy juiciosa, quien la ve, le pide unos anticuerpos anti-TPO que salieron negativos, hablándonos de poca probabilidad por lo menos de autoinmunidad tiroidea. Le pide una gammagrafía con tecnesio 99 que reporta un bloqueo de la captación del trazador y la hemograma con la sedimentación estaba elevada y parece que palpó en la tiroides como una asimetría y terminó pidiéndole incluso una biopsia, el cual reporta un infiltrado linfocitario con fibroblastos. Aquí todo está clarísimo, es una paciente que tiene una TSH suprimida, dolor en el cuello, irradiado al oído o a los dientes, corto tiempo de evolución, una tiroides inflamada, aumentada de tamaño, una T4 francamente elevada, que tiene bloqueo en la captación, que confirman que hay unos infiltrados linfocíticos, que tiene anticuerpos negativos y con una sedimentación elevada. Con lo que no contaba la doctora era que para ese momento no sabía cuáles eran los resultados y le dijo, tómese estas pastillitas. Y le empezó metimazol. Miren ustedes lo que puede suceder. Esta paciente de marzo a abril había brincado la TSH de 0 a 17 y para junio iba en 79. ¿Cuál es el gran mensaje? Por favor, el antitiroideo, el metimazol, solo lo iniciamos cuando estemos segurísimos que el paciente tiene un hipertiroidismo primario o enfermedad de Graves. Si yo le doy antitiroideo a todo paciente que tenga una TSH suprimida, corro el riesgo de estar frenando la recuperación de su glándula tiroidea, un fenómeno inflamatorio que botó la hormona y encima yo le doy un antitiroideo que evitaría su recuperación. En junio, cuando vemos al paciente, se le quita el antitiroideo, para el siguiente mes ya la TSH por fortuna arranca a reducir y final feliz, la paciente logró recuperación completa. Gran mensaje. Tiroiditis subaguda se maneja con beta bloqueadores si hay la necesidad y la posibilidad cuando hayan síntomas adrenérgicos o hipertensión sistólica, que es lo que podría suceder principalmente, o taquicardia, o manejo con antiinflamatorios, incluso AINES común y corriente, en casos más severos con sedimentaciones muy altas, francamente dolorosos, esteroides en dosis bajas, incluso 10-15 miligramos de prednisolona por un periodo de 4 semanas, entre 2 a 4 semanas. Por lo menos la clave ahí sería hasta que la sedimentación vaya reduciendo y el dolor vaya cediendo. Les digo que contado en los dedos de la mano yo he tenido que utilizar prednisona. La gran mayoría de los pacientes con antiinflamatorios convencionales van a mejorar. ¿Qué es lo que quiero dejar aquí? Y es que la tiroiditis tiene un periodo, fíjense la línea roja, donde la T4 en sangre está súper aumentada y luego empieza a descender porque está inflamada, todavía no produce el hormona. Como era de esperarse, la TSH va a estar suprimida por la retroalimentación y la fase de recuperación, digamos, en la captación, fíjense que al comienzo está suprimida, pero luego en cuestión de unos 2 a 3 meses empieza a elevarse por un fenómeno donde esa TSH está elevada
que va a generar ese proceso de decir avidez para captar el yodo y para producir nuevamente la hormona tiroidea. Si ustedes ven esto, van a entender por qué algunos pacientes vienen con TSH discretamente elevadas en ese periodo de 2 a 3 meses después del evento de la tiroiditis, pero que es un fenómeno transitorio en la gran mayoría de los casos, esperando una recuperación entre 4 a 6 meses en más del 85% de los casos. Este es el tercer casito. Este es un hombre que intenta suicidarse, se cuelga con un cinturón y el paciente lo encuentran muy rápido, lo logran descolgar, lo llevan a policlínica, entran, le protegen la vía aérea, está en cuidados intensivos un par de días, el paciente recupera otra vez funciones vitales y cognitivas, lo trasladan a una sala y ¿cómo les parece que empieza a ser un evento como febril, taquicárdico? Y la pregunta era, bueno, ¿será que se broncoaspiró? ¿Será que tiene un evento de una flebitis o un evento séptico? Pero todos los reactantes de fase, digamos, de búsqueda de infección, por lo menos en cultivos, dieron negativos. Lo llamativo es que dentro del combo neuro, porque además el paciente empezó a hacer un delirio, le pidieron una TSH que salió en 0.00. Inmediatamente se complementaron las pruebas, se le pidió una T4 y una T3. Miren el detalle, una T4 marcadamente elevada con una T3 que estaba por encima del rango de la referencia. El paciente sin exoftalmos, el paciente sin un bocio marcado. La clave entonces sería que este paciente hizo un evento psicótico, se intentó colgar, estaba en una depresión, tenía un Graves de base. No, no había ninguna pista para pensar que tuviera una enfermedad de Graves, parte ocular normal, como les mencioné. Y las marcas que ustedes ven en la fotografía corresponden al cinturón y podríamos haber dicho que en un momento determinado, por trauma, este paciente exprimió literalmente su contenido de la tiroides, llevando a una marcada circulación de la hormona, con la tirotoxicosis consecuente, con bloqueo en la captación. Recuerden que la TSH que está suprimida se demora semanas en volverse a recuperar y muy rápido, miren ustedes, en el día 13 de hospitalización tiene más de 6 la T4 libre, para el día 27 prácticamente ha depurado, para el día 31 ya está en rangos normales. ¿Cuál es el gran mensaje? Es que este paciente, tiroiditis por trauma, también está descrito en karate, en artes marciales, en el cinturón de seguridad. Préstenle atención a ese paciente que tuvo ese antecedente de trauma y viene ahora por manifestaciones de tirotoxicosis. En el enfoque del paciente que evaluamos con TSH suprimida y miramos la T4 libre, si esta estuviera normal, yo miro la T3, si está normal, pienso que es un hipersubclínico. Pero si la T4 libre es normal y la T3 está elevada, pienso en T3 toxicosis. Si por el contrario la TSH está suprimida y la T4 si está alta, yo miro cómo está la captación. Si esa captación está baja, es lo que me interesa hoy conversar con ustedes, voy a mirar y lo primero que pensaría yo es que se trate de una tiroiditis subaguda cuando hay el antecedente del evento viral o inflamatorio, pero hay una pistica y es que la tiroglobulina podría ayudarme cuando está elevada en pacientes que tuvieron ese fenómeno de inflamación porque se libera y me habla más de una posible tiroiditis subaguda. El diagnóstico diferencial de ese paciente con TSH suprimida, con T4 alta, con una captación baja, sin bocio, sin exoftalmos, de relativa corta evolución, podría ser el consumo exógeno de la levotiroxina, pero como les digo, la característica acá es que la tiroglobulina tiende a ser baja en el paciente con consumo exógeno, mientras que es normal alta o incluso elevada en el paciente con liberación por destrucción de la glándula tiroidea. Con respecto a las formas agudas, las supurativas, aunque si bien la tiroides podríamos decir es como un santuario para las infecciones, realmente es muy difícil que entren allá. El yodo es un antiséptico,
Podríamos decir que es una emergencia y que bacterias, estafilococo, neumococo, salmonella, micobacterias, podrían estar ahí presentes. Siempre hay que pensar en que hay un defecto potencial anatómico en la tiroides. Y ese vestigio de la cuarta bolsa branquial que conecta la parte bucofaríngea con la tiroides es el foco potencial de entrada a esa infección. Aquí ven ustedes una imagen de un paciente que tiene un absceso en el lóbulo tiroideo izquierdo y que requiere una valoración, digamos, sensata, rápida, considerar el drenaje y el cubrimiento antibiótico porque esto mejorarán completamente en el paciente. La anatomía podría decirnos que hay fístulas del seno piriforme y que esto, como les digo, no es muy común que suceda, pero que debe siempre tenerse en cuenta porque podrían haber estas conexiones. Puede ser el trauma en el cuello, puede ser un absceso que se conectó, puede ser que se inoculó directamente por la anatomía de la tiroides o le hicieron algún tipo de punción, porque tuvo una ruptura esofágica, porque ingirió un cuerpo extraño que hizo una perforación del esófago, eh, abscesos retrofaríngeos, o sea, son los diagnósticos diferenciales que tendríamos que tener acá y la posible etiología. Ah, Síntomas es una aparición brusca, dolor local, eritema, ganglios, disfagia, dinofagia, fiebre, escalofríos, dolor de oído, leucocitosis y sedimentación elevada. Todo esto, digamos, fíjense ustedes que podrían ser mucho más, digamos, localizado y sobre todo una gran pista es la piel caliente, la zona fluctuante, dolorosa, súper sensible y muchos más síntomas sistémicos. La característica es que todo esto está ahí, pero la función tiroidea tiende a ser normal, porque no hay un fenómeno marcado inflamatorio de liberación de la tiroides. La tiroiditis supurativa aguda es el diagnóstico diferencial de masas en el cuello o de edema en el cuello y fiebre. La gamografía podría estar con una captación baja, la ecografía nos ayuda en la clasificación, siempre descartar VIH, evaluar hemograma, PCR y los cultivos. El drenaje quirúrgico, digamos, debería considerar en la mayor posibilidad de lo que yo pueda hacer. Infiltración con polimorfos y cultivos positivos darán entonces la confirmación de esta situación y es una urgencia porque puede volver una obstrucción traqueal, llevar a sepsis, abscesos retrofaríngeos, mediastinitis o trombosis yugular. La tiroiditis subaguda o granulomatosa predomina más en mujeres que en hombres, generalmente gente joven, disminuye la incidencia con la edad. La característica aquí es lo que mencioné, infecciones virales posinflamatorias 2 a 8 semanas después. Bueno, están descritas por Coxsackie, por paperas, por sarampión, por adenovirus. Es una etiología no autoinmune y podría tener algo de asociación con el HLA-B35. Se hace una proteólisis de la tiroglobulina, por eso decíamos tiroglobulina puede estar elevada y además T4 más alta que T3. El agrandamiento de la tiroides podría ser una característica, pero es sobre todo sensibilidad, sensible, dolorosa, pero ojo con esto, puede ser migratorio el dolor o el fenómeno de inflamación, a veces confundiéndose como con un nódulo fantasma, que ecográficamente en el tiempo va a desaparecer. El dolor puede estar localizado, pero irradiado a oído o a dientes y podría tener febrículas. De hecho, es una causa de fiebre de origen desconocido que está descrito en algunos casos de reportes de pacientes que tienen más de 3, 4 semanas de eventos febriles y lo que tienen es una tiroiditis. Cursan con sedimentaciones elevadas, más de 50 milímetros en una hora, tiroglobulina alta, leucocitosis y anticuerpos anti-TPO negativos o discretamente, o sea, muy bajitos dentro de la positividad. Al comienzo, digamos, esa liberación masiva puede ser tan marcada que ya llegue a dar manifestaciones incluso de una tormenta tiroidea, aunque es un evento también de reporte de caso, no es lo común. Acuérdense que también la tormenta estará en relación con la instalación abrupta de
esa manifestación de tirotoxicosis. Como les dije, la gran mayoría se recuperan, solo un 10-15% podrían quedar en un hipotiroidismo manifiesto. Pero quiero decir algo, la tiroiditis puede repetir. Las tiroiditis subagudas podrían tener recurrencias 2 a 4%. Tengo varios pacientes que han tenido 2, 3 eventos de tiroiditis, pero que se autolimitan y quedan normal. Entonces es un gran dilema para nosotros como endocrinos porque uno dice, me mandan a dar yodo, pero darle yodo no garantiza que ese paciente no quede con un residuo tiroideo en el que haya un fenómeno inflamatorio. Casi siempre esto es más de observar, tratar sintomáticamente, explicarle al paciente y esperar a ver qué pasa, y cuando se reconozcan tempranamente los síntomas, beta bloquear. Ocasionalmente podemos hasta ayudar con un poquito de colestiramina para disminuir la circulación enterohepática, pero como mencioné, no dar antitiroideos para evitar este proceso que podría llevar a un hipotiroidismo profundo por falta de recuperación. Gamografía con bloqueo, captación muy bajita, ecografía con bajo flujo sanguíneo. Y miren ustedes que nos enfocamos en aliviar el dolor, en las manifestaciones del beta bloqueador para quitar esa tirotoxicosis, y en el hipotiroidismo inicialmente, por favor, no tratar, excepto que haya valores por encima de 10 con síntomas muy claros y sobre todo si persiste más de 4 a 6 meses después del evento de la tiroiditis. Se puede hacer un seguimiento cada 2 meses aproximadamente para mirar hacia dónde va la TSH, pero como les digo, es de paciencia. Otras tiroiditis subagudas, virus de hepatitis C, el COVID, ribavirina, carcinoma renal, dengue. O sea, entre aguda y subaguda, miren que las formas agudas tienen infecciones respiratorias superiores previas, mucho más febriles, mucho más sistémicas, más inflamatoria. Aquí la característica es, digamos, mucho más leucocitosis, sedimentaciones elevadas en ambas, concentraciones de hormonas más anormal en las tiroiditis subagudas y no tanto en las tiroiditis agudas. Gamografía, ya mencioné que está bloqueada la captación. Entonces, fístula en el esofagograma es habitual en las formas agudas y no en las tiroiditis subagudas. La tomografía podría ser útil en algunos casos de tiroiditis agudas para evaluar exactamente la extensión del absceso. Con el yodo, menos del 1% de los casos de posyodoterapia pueden hacer fenómeno inflamatorio, parecido a lo que mencioné, dolor severo, intenso, exacerbación, y digamos se atenúa sobre todo cuando hay antitiroideos inmediatamente post terapia de yodo. La idea de pronto por esto es tener el paciente lo más cercano a estar eutiroideo antes de la terapia con el yodo radioactivo, sobre todo en pacientes adultos mayores. Con radioterapia podría también haber algo de tiroiditis y llegar con el tiempo en algunos casos hacia hipotiroidismo. En conclusión, fíjense ustedes, pasamos por una lista muy grande. La tiroiditis aguda y subaguda tienden a ser dolorosas. En las formas agudas el paciente tiende a estar más tóxico. El tratamiento es sintomático y el antitiroideo, por favor, solo si tiene una enfermedad de Graves confirmada. eh, Manejo sintomático, beta bloqueadores, antiinflamatorios. Y digamos que las complicaciones a largo plazo dependerán de la severidad del fenómeno inflamatorio y del compromiso del paciente, pero en grandes términos, afortunadamente tienen un final feliz porque en el drenaje y en el antibiótico, en la tiroiditis aguda, llegarán a la curación, y en las formas subagudas, la gran mayoría quedarán eutiroideos en el tiempo. Agradecerles por la invitación, por permitirme llegar hasta ustedes con esta conferencia. Invitarlos a que me sigan en Instagram en el Profe Willis y en la página de www.elprofewillis.com. Desearles a todos un feliz día y espero que pueda aportar con mi conferencia en el aprendizaje de las tiroiditis. Muchísimas gracias.